nosotros estábamos en las condiciones de reposo en que el nodo C, el nodo B y el nodo A, todos tienen, ya estaban demostrados porque hemos deducido las ecuaciones, una tensión BCC medios. O sea, y esto lo estamos ratificando con esto. B sub A en BCC medios, ahí no tenemos nada que observar porque efectivamente son BCC medios, con polaridad dependiendo a dónde observamos. ¿Ve? ¿Qué nodo tomamos de referencia? En cambio, para el nodo C hemos tenido que hacer un pequeño cálculo de este divisor potenciométrico, colocando el potenciómetro en la parte media, y hemos encontrado que es BCC medios, y también tiene la misma conclusión, ¿no ve? Positivo o negativo, dependiendo cuál es mi referencia. Conclusión, el nodo C, el nodo A son BCC medios. El nodo B tiene BCC medios por la observación de que Q1 y Q2 son seguidores emisibles. Esa es la observación más segura. Después puedes echar mano que la simetría, todo el resto son imaginaciones, pero que no están lejos de la realidad. Ahora, ahí quiero algunas veces reflexionar en el sentido que no nos podemos imaginar cosas que después saquemos una conclusión contraria a esa imaginación. Tiene que ser concordante, si no tu imaginación está equivocada, ¿no ve? Y en nuestro caso es concordante con el tema del seguidor emisivo. Lo que le pasa en la base le tiene que pasar en el emisor, por lo tanto B sub B tiene BCC medios. Entonces eso me permite decir, ¿no ve? Que la diferencia de potencial en RC, que es la diferencia B sub B menos B sub A o B sub A menos B sub B, como ambos tienen el mismo valor, es cero. Ajá. Entonces, si es cero, ¿por qué no entregan corriente? Ninguno de los transistores Q1 y Q2, por lo tanto, en la juntura de salida Q1 y Q2 están polarizados al corte. Y esta es la condición de polarización al corte. Y que lo tienes que anotar. Cuando vos estás analizando un circuito, siempre hay que ir anotando las condiciones de reposo. Una vez que tienes aquello, hemos dicho, ¿qué va a pasar si nosotros desplazamos el cursor del potenciómetro a la parte superior, por ejemplo, hasta el nodo D? Y nos miramos del nodo D con respecto al nodo E, yo voy a tener una tensión BCC, porque va a ser la suma de estas tensiones. Entonces decimos, ese desplazamiento del cursor del potenciómetro en la parte superior, ¿en qué valor se ha desplazado? En BCC medios, el otro BCC medios que faltaba. Entonces, el nodo C va a tener ese BCC. Entonces, si las cosas suceden tan lentas como estamos imaginándonos, ¿no ve? Entonces decimos, este nodo B, que es la unión de los emisores, tiene BCC medios. Y aquí le he incrementado en un BCC medios más, ¿no ve? Entonces lo he hecho más positivo el nodo C en un BCC medios. Entonces esto es positivo y están las claras. Q1 está polarizado en directa y Q2 está polarizado en inversa. Entonces me dice, Q sub 1 del corte, cuando se desplaza en ese sentido, entra a la zona activa con probabilidad de llegar a saturación. En cambio, Q sub 2 del corte entró más al corte. Del corte entró más al corte. Entonces, nunca va a conducir corriente eléctrica Q sub 2. En cambio, Q sub 1 sí va a conducir una corriente eléctrica. ¿No ve? Al ser polarizado en forma directa esta juntura, tú sabes que la tensión base emisor del transistor Q sub 1 está en fase con la corriente de base, o la señal de excitación está en fase con la... ¿Te acuerdas de ese análisis? Claro. Por lo tanto, como tiene beta, va a tener una corriente de colector. La corriente de colector va a estar en fase con su corriente de base. Va a tener la misma polaridad. Se va a desplazar corriente en este sentido. Porque este ahora va a tomar este valor, va a tener que saltar en BCC. Y eso es lo que nos ha dicho acá en forma clarita. ¿No ve?
Entonces me dice, en esas condiciones es el transistor Q1 que me está entregando energía, o sea, corriente eléctrica sobre DC. En cambio, el transistor Q2 no está entregando absolutamente nada. Si calculamos ese valor extremo de la corriente de colector, ¿no ve? Ahí están las diferencias de potencial que hemos ido mencionando. Mi Vs es diferente de cero, por lo tanto esa diferencia de cero es porque el transistor Q1 me ha entregado esta corriente. Entonces, posiblemente del corte entró a zona activa y su extremo puede ser la desaturación. Entonces, pensamos que esta corriente es la corriente máxima que puede entregar ese transistor, la desaturación, el IB máximo. En cambio, el IC máximo. En cambio, el transistor Q2 está al corte. Cuando retornamos el cursor del potenciómetro del nodo D hacia la parte media, ¿qué tiene que suceder? Desde saturación vuelve por la zona activa hasta cortar el transistor Q1. En cambio, el transistor Q2 que estaba más al corte vuelve hacia el corte. Cuando el nodo C toma el valor del punto medio. Entonces me dice Q1 y Q2 están cortados. Si Q1 y Q2 están cortados, las corrientes que entregan ahora son ambos ceros. Nada más sencillo que eso, ahora ya lo estamos poniendo en nuestra explicación con números, ¿no es? Las Ingeniero, disculpe. están saliendo del circuito. Entonces, ingeniero. Hacemos que el cursor del potenciómetro se desplace a la parte inferior. ¿No es? Entonces, dos cosas puedes hacer cuando se desplaza a la parte inferior. Si seguimos manteniendo el nodo E como referencia, ¿no ve? Entonces, las referencias son puntos de tierra. Entonces, si en reposo aquí tenía BCS medios, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la tensión hasta tomar el valor ceros. ¿No ve? Ok. Entonces me dice, si va a tomar el valor cero, este nodo va a ser cada vez más positivo, porque tiene BCS medios. Entonces me dice, esta juntura está polarizada en directa, en cambio esta juntura se está polarizando en inversa. Muchos no lo ven de ese lado. Entonces dices vos, allá voy a trasladar mi referencia allí. Entonces aquí que voy a poner una tensión menos BCC, que es justo el otro signo que toma el nodo D. Aquí el nodo E toma el signo negativo. Entonces vos dices, oye, esta tensión de esta base lo estoy volviendo más negativo. Este también más negativo. Por lo tanto, este está polarizado en directa y este está polarizado en inversa. Tienes varias maneras. Claro, se supone que hasta nosotros aquí estamos prontitos a dar nuestro examen 5, ¿no? Pronto a dar nuestro examen 5. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo pleno dominio de cómo trabaja el transistor. Y aquí estamos mostrándote ya ese mecanismo. Tú cuando ya llegas aquí y tienes que acordarte, en esta materia hemos dicho, ¿qué hemos dicho? No hay examen final, porque tú estás aprobando esta materia capítulo por capítulo, no te estás convenciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que apruebas un capítulo, ya eres mi colega en ese capítulo. Entonces, hasta aquí tienes que tener pleno dominio del transistor, vas a ser mi colega en el manejo del transistor. Y yo ya no te puedo disculpar. ¿No ven? ¿Qué estoy haciendo? Estoy repasando. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Oye, hace 3 capítulos que vengo repasando. Entonces ya no me puedes decir, no lo estoy entendiendo. Eso sí que es prohibido decir eso. Ingeniero, disculpe. Sí, sí. Tengo un detalle que estoy viendo aquí. Dime. ¿Qué pasa cuando la señal de entrada no supera los 0,6 voltios? Digamos que no, tanto en la parte positiva, tanto en la parte negativa, no supera los 0,6 voltios. En realidad el amplificador no estaría funcionando, lo que
Obvio, creo si que no supera la ocasionaría tensión de arranque, los transistores no funcionan. Tiene que superar. entonces, Y en nuestro caso lo supera plenamente porque le estamos aplicando una diferencia de potencial adicional cada vez que desplazas el cursor del potenciómetro en BCC medios. Entonces el BCC ingeniero, medios... pero hay un detalle. El dime. detalle es que en esa parte que no está funcionando el amplificador se va a crear una distorsión, ¿no? No, eso después, eso es, no nos adelantaremos al análisis, porque no estamos diciendo, estamos desplazando el cursor del potenciómetro en el valor BCC medio. Entonces, se supone que el BCC es más que un voltio, 10 volts, 15 voltios, 20 voltios, ¿no ve? Sí. Incluso suponiendo que el BCC sea un voltio, ¿no ve? Entonces aquí tengo 0,5, aquí tengo 0,5, cuando lo desplazo tengo un voltio y no me vas a decir que ese voltio no sobrepasa la tensión de arranque B de gamma. Sí, sí, justamente eso. Por donde lo veas, eso está funcionando de esta manera. Entonces, un transistor está polarizado en directa y el otro transistor está polarizado en forma inversa, incluso pensando en que el BCC sea un voltio. Mira vos. ¿Está bien? Sí, No es que yo me lo quiera acomodar. que va a crear una distorsión. No, pero eso es después. No hemos llegado todavía a ese tema. Después vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es decir, lo único que tienes que ponerte a pensar, por si acaso, es todo lo que se ha dicho hasta aquí. ¿Lo ve? Y lo que se ha dicho hasta aquí es que cuando estamos en la posición media, los transistores están cortados porque tenemos BCC medios en ambos lados. Y basta que ese BCC medios en un lado se haga más positiva que en el otro, algo le tiene que suceder al transistor. Ahora, no hemos todavía hablado sobre los posibles problemas de distorsión que se puedan producir justo en el momento del cruce, pero nada de eso todavía hemos dicho. El otro detalle, ingeniero, que tenía es que normalmente el voltaje inverso entre base emisor es de 5 voltios. Entre base emisor, sí, no hay problema, porque para proteger eso están estas resistencias. Sí, eso estaba viendo. Pero no te olvides, independientemente de la tensión inversa que tenga esa juntura, no te olvides que el transistor funciona con una tensión base emisor mucho más que los 0,5 o que los 0,6 o que los 0,8 de voltios de la saturación. Basta con que le pongas un voltio, está muy por encima de ello. Y nosotros funcionamos con tensión base emisor muy por encima de esos valores. Cuando el transistor está conduciendo. Mira, todos los circuitos de polarización han sido de esa manera. ¿No ves? Sí. Ya te lo voy a mostrar en la característica con calmita. Porque si te has dado cuenta, en todo el detalle aquí, no hemos mostrado todavía la característica de entrada. Solo estoy usando característica de salida. ¿No ves? Acá a la entrada tiene que haber la característica, esa respuesta exponencial. ¿Y acaso hemos trabajado justo en la tensión base emisor de saturación o en la zona activa? No, siempre la tensión de polarización, el BBB ha estado muy por encima de ese valor. ¿No ve? Sí, gracias. Ok, continuamos nomás. Claro, vamos a llegar a lo que dice el compañero, pero está más adelante, sí, con calmita. Es como dicen, no me apure, que me voy a cargar de familia. Y los tiempos de hoy están tan difíciles para mantener una familia, no nos apuraremos. Seamos nomás felices, digo yo. Ok, listo. Entonces, me está diciendo cómo el desplazamiento del cursor del potenciómetro, tanto a la parte superior o a la parte inferior, cuando tú lo piensas con el tema relativo por ahora, en la polaridad, incluso puedes pensar, continúo manteniendo esto mi referencia, entonces vos dices, el tema relativo es que voy a volver a un punto de tensión cero, pero ese es mi punto de tensión cero, ¿no ve? Este va a ser positivo. Entonces me está diciendo, si este es cero, esta diferencia de potencial es de polarización directa de esta juntura. Acá es de polarización inversa.
Nada más sencillo que eso. Entonces me dice, el transistor Q1 del corte va a entrar al corte, en cambio el transistor Q2 del corte va a entrar a la zona activa y posiblemente va a llegar a saturación. Como tiene un beta, entonces esta corriente de base es diferente de cero, la corriente de colector tiene que ser diferente de cero. Y no nos olvidaremos con el análisis que hemos dicho. La corriente de base está en fase con la señal de excitación, esa está en fase con la tensión base emisor, esa corriente de base está en fase con la corriente de colector. Hemos tenido gráficos que se han demostrado de esa manera. ¿No ve? Entonces me dice, es el transistor Q2 ahora el que va a entregar la corriente. Sí, señor. Y los valores extremos de esa corriente van a tomar, fíjense, ahora estamos diciendo, ¿has mantenido tu referencia? ¿No ve? Tu referencia, esto estoy manteniendo. ¿No ve? Cero. Entonces me dice, esto va a ser cero. Claro, cuando he cambiado mi referencia. Entonces, mira, mi BRC va a ser menos BCC medio. Ajá. El BRC es igual a IC1 por RC, IC2 va a ser menos BCC sobre el 2RC. Y esto, cuando nosotros retornamos de este extremo a la parte media, va a suceder esto que me está diciendo. Entonces, está clarito. Solo cuando movemos el cursor de la parte media hacia la parte inferior o de la parte media a la parte superior, los transistores, como si se tratase de un ping-pong, conduce primero Q1, posiblemente hasta llegar a saturación, entre tanto Q2 está cortado. Cuando Q1 deja de conducir, va a llegar al corte, Q1 al corte, Q2 al corte, y hacemos variar el cursor del potenciómetro a la parte inferior. Q1 va a estar del corte en el corte y Q2 del corte va a entrar a la zona activa, entregándome una corriente IC2. Entonces esto me está diciendo a las claras que yo, con un instrumento puesto sobre RC, estoy midiendo permanentemente corriente sobre ella. Solo está cambiando de dirección o de sentido, si quieres llamarlo. En un caso la dirección es de B hacia A y en el otro caso es de A hacia B. Por lo tanto, tengo 360 grados eléctricos circulando corriente eléctrica sobre RC. O si quieres hablar en tensión, dices, tengo los 360 grados eléctricos de diferencia de potencial en RC. ¿Y cuáles son los máximos? Los máximos son el equivalente a BCC medios. Este BCC medio. Que me van a establecer esta corriente IC máximo, BCC medio sobre RC. Y lo único que va a ser un IC máximo va a ser positivo y el otro IC máximo va a ser negativo. Esa es la única diferencia. Signo. Entonces me está diciendo, si nosotros movemos el cursor del potenciómetro, esto es lo que está sucediendo. ¿No ve? Q1 en este punto está cortado, Q2 también cortado. Cuando empiezas a mover el cursor del potenciómetro hacia la parte superior, tú lo estás moviendo de tal manera que lleve hasta saturación. Cuando llega a la parte alta de D, va a estar en saturación. La tensión colector-emisor aproximadamente 0. Y eso me dice, Q1 conduce llegando a saturación. Del corte entró a la zona activa. Q2 continúa en el corte. Empiezo a disminuir el cursor del potenciómetro. Aquí en este punto, ¿qué estoy? Con Q1 cortado y Q2 cortado. Estos dos extremos. ¿No ve? Ahora, muevo mi cursor del potenciómetro a la parte inferior y estoy en la otra condición. Esto lo puedes mirar en todos los simuladores. Y has visto que los, no recuerdo de qué versión, creo que de la versión 6 del simulador que estamos manejando, te permite hacer el potenciómetro variable y tú lo puedes mover. Y tú vas a ver que esta es la forma como se te va a desarrollar en el osciloscopio del simulador. Lo puedes ver. Ahora,
Nuestro compañero estaba adelantándose a esta condición. Pero estamos viendo en la juntura de salida. Esto es la juntura de salida. Dice B de salida. ¿No ve? P sub S. Ok. Ahora eso vamos a mirar también en la juntura de salida. Con calmita. No hay que desesperarse. Con calmita se llega lejos. La potencia máxima teórica será. Ya tengo yo mi valor máximo en tensión y tengo mi valor máximo en corriente. Si tengo los valores, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, yo ya sé que es una componente de alterna, entonces voy a tener una tensión máxima teórica. ¿Qué va a ser? Para las tensiones, nosotros estamos acostumbrados a utilizar este tipo de ecuación, ¿ve? Cuando decimos potencias de alterna. ¿Qué va a ser? El valor eficaz de la tensión por la corriente eficaz por el valor eficaz de la corriente. Ahora, ¿cómo calculo estos valores eficaces? Ya sabemos que lo hacemos por una integral y cuando se trata de una forma de onda senoidal, el valor eficaz me va a salir igual al valor Bs pico sobre raíz de 2, el I eficaz al valor Is pico sobre raíz de 2. Ahora, yo sé cuánto vale pues, este Bs pico o este Is pico, están ahí, ¿no ve? Entonces, por ahora lo estamos poniendo como este valor, Bs pico. Bs pico, ¿no ve? Positivo o el Bs pico negativo. O puede incluso hacer el pico a pico, porque de ambas maneras tú has definido las potencias de alterna. Entonces el Bs pico es Bss medios. Pues yo decía, ya lo tienes ahí, ¿no ve? El Bs pico es Bss medios. El Is pico, ¿qué es? Es Bss sobre 2Rc, es este valor. Ese es el Is pico. Reemplazas en tu expresión, que es PLAC igual a Bs pico por Is pico, que es esto. Y te dice, tengo una potencia de alterna que está en función del Bsc al cuadrado sobre 8Rc. Ahora empiezas a mirar, esta ecuación lo habíamos obtenido en un amplificador clase A. ¿Te acuerdas? Claro, en tu amplificador clase A aquí viene un paréntesis, Rc más Re, decía, ¿no ve? Y el Re, nosotros, aquí no tengo el Re, por ahora. Pero el Re lo vamos a elegir de un valor reducido, de tal manera que le permita dar una pequeña estabilidad. ¿Te acuerdas? Así. Es la misma. Vos dices, en este circuito yo estoy sacando la misma potencia de alterna de un amplificador clase A. Pero esta potencia de alterna está sobre esta RC. Cuando un transistor me entrega un semiciclo y el otro transistor me entrega el otro semiciclo. Entonces el RC, aparte de ser resistencia de carga o transductor de salida, está cumpliendo con la función que tenía el transformador en la topología push-pull, de ser aditivo para ambos semiciclos. ¡Qué bien! Inicialmente cuando lo pongo así, no, está perfecto. Yo tengo la potencia de alterna entregada sobre la carga, ¿no ven? Ahora. Pero nosotros tenemos todavía algunos problemas con estos circuitos. Por ejemplo, y empiezas a observar, y ahí va a venir lo que decía también el compañero. Estos puntos tienen que garantizar el tomar el valor Bss medios, porque todo el análisis está supeditado, que en condiciones de reposo aquí, en el nodo A, en el nodo B, en el nodo C, tenga Bss medios. De eso, el único que 100% de garantía es el nodo A, porque yo estoy viendo en el circuito, cualquier instrumento que coloques te va a medir Bss medios. En cambio, el nodo C, depende de la posición del cursor, tendrás que encontrar justo su posición media, ¿no ve? A ver, haz la prueba. Depende del pulso que tengas. Pero yo sé que sí, tú tienes un buen pulso. Entonces vas a lograr ese Bss medios. Pero tú ya dices, depende, ¿no? Sí, claro.
Entonces, si logras ese BCC medios, por el principio del transistor de seguidor emisivo, lo vas a lograr que este B sub B sea BCC medio. Claro, todo depende de cómo VIX esté, esto va a depender de eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro que sí. Entonces vos dices, la diferencia de potencial que va a haber en las junturas de entrada van a ser ceros condiciones de balance. Ok. Sabes que el primer gran inconveniente es que nunca se pueden encontrar dos fuentes de igual valor. Difíciles, porque están hechos con una determinada tolerancia. ¿No ve? Y no sabes que cuando tú lo compras, de repente este tiene el más 5% y este tiene el menos 5%. Entonces nunca van a ser iguales. O al revés, ¿no ve? Ajá. Entonces, para evitar este problema de no poder contar con dos fuentes de tensión exactamente iguales, nosotros vamos a reemplazar esta parte del circuito con una sola fuente de valor BCC. Porque me han dicho, si yo tomo como referencia este nodo, cuando pongo el instrumento en el nodo D, yo tengo BCC en ambos extremos. Entonces, lo primero que he hecho, fíjate, la salida es el mismo transistor Q1, el transistor Q2, y aquí le hemos puesto BCC. Y acá no estoy garantizándome si muevo o no muevo el potenciómetro para tener, si estos transistores son exactamente iguales, aquí un BCC medio. ¿No ven? Ok. Pero además, ¿qué otra condición era que tener ese BCC medios? Acá BCC medios. Que no circulaba corriente eléctrica por el ERL. Como no había condensador, entonces yo digo, ahí voy a poner un condensador de acoplamiento. Y si te pones a pensar, no es lo mismo que ponerle el condensador en paralelo con la resistencia del emisor. Este es condensador de acoplamiento al transductor de salida. Ya. Pero en el momento que tú quieres poner un condensador, este tiene que cumplir una tarea lógica. ¿Cuál es su tarea lógica? En algún momento, este condensador tiene que almacenar el valor BCC medios con una polaridad positiva negativa, si la referencia va a ser este nodo, o con una polaridad negativo-positivo, si la referencia va a ser esta, el BCC, ¿no ve? Y tiene que almacenar una energía equivalente al BCC medios. Entonces, este condensador tiene que ser electrolítico. Y ya sabes la tensión con la que la vas a comprar, del valor BCC medios. Para no cometer mucho error, ¿cómo lo vas a comprar? El valor BCC lo comprarás. ¿No ve? Por cualquier circunstancia. Pero él va a almacenar la mitad de la tensión. Y tú dices, además, te fijas, aquí se va a producir un circuito transitorio entre el condensador y la resistencia RL. ¿Cómo va a ser ese transitorio? Entonces aquí vos te vas imaginando, dices, le voy a poner una llavecita acá. Cuando no cierro la llave, no tengo aplicado BCC. Por lo tanto, con mayor razón, aquí tengo 0, aquí tengo 0, aquí tengo 0. No está polarizado. ¿No ve? Tengo 0 de tensión aplicado en todos los lados. No está polarizado. Si en ese momento yo cierro mi llave, aquí voy a aplicar BCC. Es obvio que si del otro lado tengo tierra, por algún lado tiene que circularme corriente eléctrica. Por este lado es segurísimo, solo tiene elementos pasivos. Por este lado también, pero tiene elemento activo, claro, pero va a circular corriente, porque en el primer momento le aplicamos BCC. Y esto solo necesita lo que mi compa estaba diciendo, un B de gamma, va a circular corriente. Si va a circular corriente en esta malla, va a circular corriente en esta malla porque de este lado tengo tierra, de este lado tengo tierra. Entonces ahí se va a producir un transitorio
va a empezar a incrementar la carga del condensador a través de RL